Salvador Jesucristo, pues seguimos dándole la gracia a nuestro Dios por el amor que Él tiene hacia nosotros, por permitirnos reunirnos más en su palabra, y que el Dios Todopoderoso pues siga ayudando, como lo ha estado haciendo a nuestra hermana Ada. Venimos en la misma línea, hermanos, de escritura que el Señor permite que se hagan presentes para que sigamos avanzando. Y un saludo y un abrazo para todos mis hermanos y para la hermana Sila, que tengo un tiempito que no la veo y la vi hoy allá ahí ahorita con la hermana Dina. Que el Dios Todopoderoso pues me la siga ayudando a todas, como lo ha estado haciendo. Y hoy quiero compartir algo, hermano, que hace una semana que hemos venido hablando y lo tengo aquí escrito y quiero que lo apunten para que lo mediten y las escrituras las escudriñen y mediten en esto. Son 3 preguntas que tengo aquí que el Señor me ha dado y quiero que las compartamos. La primera es el tema donde dice: ¿cuándo empezó el Espíritu Santo a funcionar? ¿Cuándo empezó el Espíritu Santo a funcionar? Es la primera pregunta. ¿Cuándo empezó el Espíritu Santo a funcionar? La segunda dice: cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿por dónde lo recibieron? Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿por dónde lo recibieron? Y la tercera pregunta dice: ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Amén. La escritura que vamos a leer como base, una de ellas, la primera, está en Lucas 24, desde el 45 al 50, de la hermana Rodi, la hermana Nuri, que está aquí con nosotros también. Lucas 24, desde el 45 al 53. Pueden apuntar todas las otras, hermanos, también, lo que las hermanas buscan las escrituras, por si acaso el tiempo nos traiciona. Esa es la primera, las otras están donde dice Hecho 2, del 1 al 4. Y Hecho 2, 14, 21. Romanos 10, 13. San Juan 1, versículo 17. Y Romanos 3, desde el 21 al 24. Y si hay otra por ahí, el Espíritu la traerá. La primera que vamos a leer es Lucas 24, desde el versículo. Para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hasta el 53. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando
y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Sea engrandecido nuestro Dios, Señor Jesucristo. Gracias por estas escrituras que hemos leído. Así como abriste los sentidos de aquello, pues nos lo sigas abriendo a nosotros también, para que así nosotros pues sigamos con ese contacto, con la visión de tu palabra, y así nos ha de enseñar lo que queramos que aprendamos de ella. Gracias por todo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, seguimos entonces dándole la gracia al Señor aquí con este tema que tenemos y esas escrituras, donde la primera, donde dice que por cuando empezó el Espíritu Santo a funcionar. He querido, hermano, que compartamos estas escrituras, pues ustedes saben que todo en Dios tiene un orden, un proceso, y como Dios es espíritu, no se empieza por la obra del Espíritu, porque hay dos ministerios en la palabra, que uno representa la ley y el otro representa la gracia. Entonces, como dice ahí ese versículo de San Juan 1:17, que por Moisés vino la ley y por Jesucristo vino la gracia. Entonces, nosotros vemos ahí que no es Jesucristo que viene primero, porque también lo dice la Escritura, que no es lo espiritual primero, sino lo animal. Entonces, nosotros le damos la gracia a Dios porque vemos que las Escrituras han venido trabajando con nosotros desde el principio como un plan y un propósito que tiene Dios con nosotros. Y es que venimos entendiendo porque Dios ha venido queriendo que entendamos, hermano. Porque por más que el hombre se esfuerce, por más que el hombre se sacrifique, si Dios no abre, no hay quien abra. Algo que estas escrituras que hemos leído son unas escrituras muy conocidas, pero nosotros miramos que la palabra no le ha abierto el sentido a cualquier persona. Le abrió el sentido a unos creyentes que caminaron un ministerio de 3 años, de 3 días, porque espiritualmente se ven que años, pero son 3 días, porque Jesús inicia su ministerio a los 30 y termina a los 33, donde es entregado para que pasara por el proceso de la muerte, porque sin la muerte de Jesús no hay salvación, no hay redención, y todo esto aconteció en un número de personas que fueron elegidas por Dios para que en esa edad quedaran reunidos, para que a través de ellos se cumpliera lo que había dicho la profecía y la esperanza de Dios hacia un pueblo que Dios le había dado promesa de que iba a mandar un Mesías, un Salvador. Y en la visión que Zacarías ve cuando entra al templo antes de Jesús nacer, la promesa que le dio Juan el Bautista ahí para que naciera, que dice que cuando Gabriel va y él ve en la visión para recibir, porque dice que ellos eran estériles, Elizabeth y Zacarías, dice que un cuerno dio Dios de libertad para que los padres se volvieran atrás y le sirvieran en espíritu y en verdad a Dios. Entonces Dios programó y tenía en el propósito y cumplió lo que había prometido a su padre, que le había de dar un Mesías, y que Dios dice la palabra que iba a hacer un pacto nuevo con la casa de Israel. Entonces nosotros miramos las escrituras, miramos desde todos los escritos de Moisés hasta los profetas y todo lo que tenemos escrito ahí del Génesis a Malaquías. Todo eso estaba cerrado, porque si le abrió el sentido para que ellos entendieran las escrituras, que era lo que estaba cerrado en ellos, cuando ellos entendían. Si le abrió el sentido para empezar de nuevo, porque no podían esperar la promesa con el sentido cerrado.
ahora le abre los sentidos para que entendieran las escrituras. ¿Saben por qué, hermano? Porque hay un ministerio que en vez de abrirle al creyente le cierra, porque Jesús viene a libertar los presos. Y si viene a libertar los presos tenían que estar trancados primero, antes, porque nadie para ser libre puede, usted no puede ser libre si todavía no es un esclavo. Entonces, como la gracia y la verdad vienen por Jesucristo, lo que no están ni en la gracia ni en la verdad, ¿en qué están? Ignora el creyente que está en el ministerio que le llama la palabra, el ministerio del falso profeta, que por más que el hombre quiera, al interpretar la palabra sin la verdad que es Jesús, que tiene la misma palabra, es un mentiroso. Y nadie lo acepta. ¿Por qué? Porque todo el que predica cree que entiende lo que predica, hasta no aparezca Jesús, que es la verdad de lo que está escrito, hermano. Entonces, las escrituras tienen un secreto, y es que las escrituras, lo dice Apocalipsis, que Juan lloraba, porque ayer llorar era por un propósito, era porque no había nadie digno de abrir el libro y sus 7 sellos. Al abrir el libro y sus 7 sellos, deja ver entonces que él dice en la oración, y alguien le dice, no llore, porque hay alguien que ha vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido, la estrella de David, y él tiene el poder para abrir el libro y los 7 sellos. 7 sellos que contienen el plan y el propósito de Dios a través de 6 días que Dios se toma para la creación de todo lo que hay creado en la palabra. Pero la Biblia, cuando no se ve como una historia, cuando no se ve como un cuento y se ve como una facultad, que así lo creemos nosotros, porque Dios ha empezado en nosotros como una facultad, y no nos reunimos por reunirnos así comúnmente, nos reunimos porque todos, cada vez que nos reunimos, algo nos enseña la palabra y algo aprendemos de la palabra. Y si quieren, hermanos, pueden revisar el canal del hermano Aníbal y revisar todas las enseñanzas de todos los hermanos, y ustedes verán que no estamos en una repetición. Ustedes verán que todos los domingos que nos reunimos, algo nos trae el Señor para seguir avanzando en el camino que es Jesús, en el cual hemos iniciado a caminar hacia un lugar final que tiene la palabra, y es de quedar reunidos con Dios en un culto donde no hay imagen, donde no hay imaginación, un culto en espíritu y en verdad. Esto no es un cuento, no es una historia, porque aquí dijo la palabra que Él le abrió el sentido para enviarlo a un lugar a esperar. Pero no dice la palabra en qué día ni en qué tiempo fue que le abrió el sentido. No dice la palabra tampoco qué tiempo duraron ellos esperando el Espíritu Santo. Ustedes ven, hermano, ustedes lo han encontrado en la Escritura que diga en X tiempo fue que vino el Espíritu Santo. No, la palabra viene dando esta promesa de Joel. Eso es lo que dice ahí, los Hechos 2, y aquí lo dice Joel también en la profecía. Creo que Joel 2 habla la palabra ahí, porque todo lo que vienen diciendo los profetas no es otra cosa que lo que se ha de cumplir a través de Jesucristo en cada creyente que está en esa esperanza, en esa promesa. Entonces, ¿cuándo inicia el Espíritu Santo? Para el Espíritu Santo inicial hubo que suceder algo, y eso es lo que nosotros vamos a ver, hermano, en San Juan capítulo 15, donde habla la palabra ahí. San Juan 14, versículo 15. Léame, hermana Roby. San Juan 14, desde el versículo 15, porque antes de venir el Espíritu Santo, antes de ellos recibir el Espíritu Santo, la palabra tuvo que ordenarlo, la palabra tuvo que prepararlo. Jesús, que es el trabajo de Jesús, el verbo hecho carne. San Juan 14, versículo 15. Puede leerlo, hermano. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Siga, hermano. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
Dios. Escúcheme, hermana, usted está leyendo San Juan 14:15. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Siga. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Vean bien, hermano, aquí algo que dice la palabra. Aquí Jesús todavía no ha muerto, ¿eh? Jesús le está dando promesa, una promesa que le está haciendo aquí a quienes Jesús ya inició en ellos el proceso del verbo hecho carne. Porque para el verbo hacerse carne, el verbo tiene que nacer el creyente, porque el mensaje que recibe María para que Jesús naciera, cosa, hermano, que es difícil de creer, siempre lo digo, es difícil de creer para la mente humana, porque al hablar de María, la palabra, ¿qué va a la mente humana del ser humano? Una mujer literal. Y como no se puede mostrar por la Biblia que María haya sido y es ese grupo a quien Jesús le abrió el sentido para que entendieran las escrituras, porque si Jesús, el verbo de Dios, se hizo carne en todo aquel que lo creyó, a todo aquel que lo recibió. Entonces, como Jesús dice la escritura que nace de mujer, al nacer de mujer no es de una falda literal, sino nace de la ley, porque es a la ley a la que Dios le llama mujer. Y lo dice Isaías en el Salmo 51. ¿Ustedes lo sabían? En el Salmo 51 dice David: porque yo reconozco que en maldad me concibió mi madre y en pecado fui concebido. David no está hablando de la mamá física de él, no, está hablando de la ley, de ese ministerio en el que el hombre, por más que quiera, en ese lugar el hombre viene en pecado, porque viene en ese ministerio que representa al pecado. Y en ese lugar el creyente no tiene fuerza para santificarse. El creyente no tiene fuerza para enderezarse. ¿Por qué? Porque quiero que me lean ese versículo que yo lo nombré, pero quiero que lo leamos para que ustedes vean y tengan contacto directo con la palabra. San Juan 1:17. ¿Por qué digo que el creyente no tiene fuerza en ese lugar hasta tanto Jesucristo no aparece? San Juan 1:17. Léalo, hermana Rodi. O cualquiera de los hermanos que lo tenga. San Juan 1:17, ¿no? Sí. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Pero la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino mediante Jesucristo. ¿Qué es lo que vino y viene como la ley? Es una doctrina, hermano. Es un mensaje en el que el pueblo viene sirviéndole a Dios. Amén. Pues seguimos, hermano, por medio de esta, que se dice, siempre el enemigo, hermano, busca la forma de una llamada que entró al teléfono de José. Pero seguimos, hermano, que el Dios Todopoderoso nos haya mantenido aquí en el culto. La escritura que estuvimos leyendo, la última que leímos fue en San Juan 1, desde el versículo 17, donde ahí habló la palabra que la ley vino por Moisés, pero que la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Entonces, hermano, leíamos la escritura de San Juan
donde Jesús le dijo ahí a los discípulos que si me aman, guarda mi mandamiento y yo rogaré al Padre y enviaré la promesa del Espíritu Santo para que ellos recibieran entonces el Espíritu Santo. La palabra puso un trabajo primero. En la palabra nacer, como decía, de mujer, la ley, en ese ministerio, la palabra hizo el trabajo de reconciliación, los reunió a ellos para que entonces esperaran. Y es ahí donde, después de Jesús cumplir el tiempo de esos 3 días de ministerio, de trabajo en la ley, porque ya Isaías lo había profetizado, que por vía de él, su pecado, habían de ser perdonados y que como oveja iba a ser llevado al matadero para destruir quien tiene el imperio, que esto es difícil de creer, pero es así, porque cuando Dios nos va dando a entender las escrituras, nos vamos dando cuenta que en ese ministerio quien está sentado es Satanás y nadie se da cuenta que el culto que le ofrece, se le ofrece a Satanás. Esto lo dice Hebreo 2:14. Vamos a leerlo, hermano. Hebreo 2:14, para que ustedes vean por qué es que ahora Jesús, aleluya. Entonces, Hebreo 2, versículo 14. Hebreo 2, versículo 14. Lo puede leer, hermana Rodi. Para que ustedes vean quién es el que tiene el poder en la ley. Lo voy a leer porque creo que Rodi está. Ya yo lo tengo aquí, dame verla. Estos lentes no son. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también, por medio de la muerte, al cual tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Ustedes ven entonces quién es que tiene el poder, el imperio, quién es el rey en ese lugar. Y por eso es que todos los hombres que fueron redimidos para servirle a Dios, tuvo Jesucristo con la muerte de Jesús que ser destruido esta obra, o destruida esta obra. Esto se le hace difícil al creyente que ve esto fuera de él, porque mientras el creyente está viendo a Jesús morir fuera, mientras el creyente está viendo a Jesús obrar fuera, mientras el creyente está viendo todo lo que la palabra dice fuera de él, no se va a encontrar con la obra de Dios, porque no hay nada nuevo, lo mismo que fue ayer y hoy. De la manera que fue enviado la profecía ayer, es enviada la profecía hoy. De la misma manera que Jesús vino ayer, viene hoy. Y por eso la palabra nos ha estado enseñando como facultad esta doctrina, para que nosotros vayamos entendiendo con el propósito que Dios nos ha llamado, porque la esperanza de un mundo que ha creído a la Biblia y que sostiene la Biblia como cristiano, la esperanza de la redención, de la venida de Cristo, está a través de todos los que en esta edad van siendo enseñados por la obra de Dios, como lo fue el apostolado. La escritura que leímos en San Juan 15, dijo ahí la escritura que Jesús le hizo la promesa de que el Espíritu Santo iba a rogar al Padre para que el Espíritu Santo le fuera enviado. Pero el Espíritu Santo no fue enviado al mundo, porque dijo ahí la escritura que el mundo no lo podía recibir ni lo podía ver. Quiero que meditemos en algo, hermano. Dos posiciones que tiene la palabra ahí, que dijo el Espíritu de verdad que está con vosotros, una posición, y estará entre nosotros. Vea bien, está con nosotros y estará entre nosotros, le dijo Jesús a él.
el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Cuando la palabra habla del mundo, no se está refiriendo la palabra a lo global, se está refiriendo a Israel, porque Israel es el mundo de Dios. Y es ahí donde dice la Escritura, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo a él no lo conoció. Ahora nosotros, como gentiles, que estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, por creer en el Evangelio, por lo que dice la Biblia a la letra, Dios ha venido trabajando con nosotros, despertando nuestro sentido, y la palabra nos ha permitido dar los pasos, como lo hizo con Abraham, y como decía la enseñanza de la hermana Ada de Jacob, que Jacob se ve que sale y va un enemigo detrás, porque el hermano no era para jugar con él, era para destruir lo que va detrás. Y vemos a Jacob caminando, como vemos a Abraham que sale de Ur de los Caldeos caminando también, pero no es el cuerpo de él el que está caminando, es en el entender de un programa que lleva en su hombro, que viene la verdad de Dios, que aunque vino y caminó por mucho tiempo estéril, como ha sido en todos los tiempos esta enseñanza, porque a veces no hay mente para engendrarla, no hay lugar donde engendrar la visión de la palabra, y tiene entonces el creyente o el que la lleva caminar estéril, porque tiene que caminar con sus dos mujeres, porque hay una que esa le concibe, porque esa es, ya saben. Porque se ve a Abraham con Abraham y Sara, Abraham, se ve allá Abraham con Sara y Agar, pero usted cree que usted no la tiene, usted cree que yo no la tengo. Claro, porque si yo tengo que hablar la palabra con una gente de los pueblos, no voy a usar a Sara, porque Sara no concibe ahí. La que concibe es Agar, porque Agar es esa obra. Porque Agar lo que da es hijo para esclavitud. Entonces, pero es hasta un tiempo, hermano. Los hijos de ese lugar tienen promesa de parte de Dios. Entonces, por eso vemos que ahora un número de creyentes que reúne Jesús en la carne, en el verbo hecho carne. Ahora Jesús aquí en Lucas, la escritura que tenemos de Lucas 24, 45, ya Jesús resucita, de Jesús ya al pasar por el proceso de la muerte y de la resurrección de esos 3 días, que ahora él entra en este proceso donde ahora le aparece a los discípulos y ahora le da promesa. Vamos a volver a la escritura de Lucas 24 para que ustedes vean. Lucas 24, 45. Le leí la escritura de San Juan para que ustedes vieran, hermano, que antes de ellos recibir el Espíritu Santo, ellos adquirieron una preparación, adquirieron una enseñanza, porque ya esta gente, donde Jesús murió en ellos, esta gente fueron separados de la ley. Al ser separados de la ley, ahora lo manda Jesús a un lugar, le aparece. Yo quiero que que la leamos, hermano, para que ustedes vean una escritura tan linda como esta. ¿Qué sucede en la parte final de lo que Jesús dice? Lucas, estamos en Lucas 24. Léamelo, hermano. Pueden leerlo del 46 en adelante. Entonces, sí. Y les digo así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Sí. Que se predicase en su nombre y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos de poder de este lugar. Sí. Mediten en el versículo 50, hermano. Lo que hace la palabra ahora, para que ustedes vean lo que viene diciendo la palabra, lo que vengo expresando, la separación que hizo la palabra con este número. El versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Vamos a seguir después en la parte final de estos versículos, pero quiero que meditemos en ese versículo. Lo sacó fuera. Si lo sacó fuera o lo apartó afuera, no lo dejó ya en ese lugar donde ellos estaban.
se ve que lo saca fuera para dónde. Porque se ve aquí el nombre, que la palabra sombra, y no es que no haya un pueblo llamado Betania, pero la palabra es una conversación, como habla de Pablo en Damasco. Cuando Pablo va camino a Damasco, hay una ciudad que se llama así, pero es un caminar, es un lenguaje que usa la palabra, donde los hermanos de Dios estaban en ese lugar, porque él no iba a buscar cualquier cosa, iba a buscar a Cristo, porque ¿a quién era que perseguía cuando era Saúl? Era Cristo. Entonces, ¿estaba Cristo en qué lugar? En la enseñanza que este pueblo tenía. Observen algo aquí. ¿Con qué propósito reunió Jesús este número? Jesús reúne este número porque a través de este número tiene que ser predicado el evangelio en su nombre, para que ahora en su nombre, dijo ahí, sea predicado en todas las naciones el evangelio. Predicar en su nombre no es predicar en la expresión Jesús que el mundo conoce literal. Por eso quiero que le damos la escritura de los Romanos 10:13, para que ustedes vean algo que se ve sencillo, pero no es tan sencillo. Para que ustedes vean qué es lo que posee el nombre. Romanos 10, versículo 13, hermanas. Como un solo versículo y yo lo encuentro cuál es. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será. Ahora yo le pregunto, ¿es cualquiera que puede invocar el nombre del Señor? ¿Se podrá invocar el nombre del Señor sin conocer la doctrina? Es imposible, porque dice la Escritura que nadie le dice Señor al Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Nadie le dice Señor al Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, en lo que estamos hablando hoy, no es lo que la humanidad por la literatura de lo que dice la Biblia en la parte natural, por no profundizar y caer en la visión de la palabra. Porque el Espíritu Santo, ahora que se cree en las diferentes denominaciones, es una emoción, algo que se siente en el cuerpo y empieza la persona a hablar, que después usted le pregunta a cualquiera, sea el pastor, sea el evangelista, usted le pregunta qué dijo, no saben. ¿Ustedes creen que Dios funciona así? Por ejemplo, hermano, un versículo sencillo que ustedes lo han leído, que dice el apóstol Pablo: despertar entre los muertos y lo alumbrará. Yo quiero que usted se pare en cualquier congregación que sea y dígale eso mismo: despierten entre los muertos y lo alumbrará Cristo, a ver si usted lo va a despertar. Usted puede parar en la congregación que sea, lo que sea, se puede parar y buscar un alto parlante y buscar en la bocina que sea y dígale eso. Repítale lo que dice ese texto, a ver si usted va a despertar a nadie. ¿Sabe cómo usted lo despierta? Si la persona está que despierte de parte de Dios, cuando usted le declara lo que quiere decir el texto. Nosotros hemos conocido el nombre porque hemos conocido la doctrina, que es la que contiene el nombre. Por eso nosotros predicamos un bautismo. Ustedes sabían, hermano, que nosotros predicamos un bautismo en el cual bautizamos a los creyentes, porque ese bautismo lleva escondido un nombre, que es el que perdona los pecados. Por eso dijo aquí que cuando empezó a funcionar el Espíritu Santo, lo vamos a ver cuando empezó. Está en los Hechos 2, versículo 14. Ustedes van a ver ahí cuando empezó el Espíritu Santo a funcionar. Hechos 2, versículo 14. Hasta el 21. Hechos 2, 14 al 21. Puede leerlo, hermano. Entonces Pedro, poniéndose en pie, los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos,
todos los que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Es cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu, profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Ustedes ven, hermano, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será. Vuelvo y se repito aquí, pero ahora, para invocar el nombre del Señor, tiene que haber pasado por lo que dijo ahí la palabra. Ustedes ven cuándo empezó a funcionar el Espíritu, porque en quién está. Ustedes creen que Pedro está hablando solo ahí, porque la palabra, ¿por qué Pedro no habló antes? Si no hay, porque la Escritura le dijo que esperaran. Y en esa Escritura que leímos de Lucas, habló la palabra en la parte final, que ellos permanecían en el templo. Si permanecían en el templo, era orando, dice, y en el compartimiento del pan. ¿Qué esperaban ellos en ese lugar? Esperaban el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo que esta gente recibieron no es lo que se recibe hoy, porque no se explica que todos los pueblos tengan el Espíritu Santo de Dios y estén todos divididos, porque la Biblia dice que Cristo no está dividido. Entonces, no se explica que una persona que tenga el Espíritu Santo no entienda la Biblia. El que tiene el Espíritu Santo conoce lo que está escrito, porque lo que está escrito en la Biblia, ¿por quién fue escrito? Dice la palabra que todo lo que está escrito fue escrito, inspirado por el Espíritu de Dios. Porque dice que todo lo que los profetas hablaban era porque el Espíritu de Dios era el Espíritu de la profecía. Entonces, aquí ahora, después de esta gente recibir el Espíritu Santo, Pedro se para y es quien da el primer discurso. Después ustedes lo ven ese capítulo entero y ustedes se van a dar cuenta que hay un grupo grande aquí que se convierte por la obra que Pedro manifiesta aquí en este libro, en ese capítulo, desde el versículo 36, que es donde Pedro ahora empieza aquí en el 14 dando este discurso, pero Pedro le está hablando a un grupo de personas que están escuchando la palabra. Y al estarle hablando la palabra, ahora hay un resultado. En el versículo 36 de los Hechos, ahí mismo en el capítulo 2 donde estamos leyendo, ahora la palabra que Pedro le ha hablado lo compuje a ellos de corazón. Y ahora le hacen una pregunta a los 11, que son las columnas, que es donde el Espíritu de Dios se ha derramado. Y ahora le hacen una pregunta a Pedro y a ellos. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les responde y le dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para que sean borrados sus pecados y sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, si él le dice que se arrepientan y se bauticen en el nombre de Jesucristo para que sean llenos del Espíritu Santo, ¿recibieron ellos el Espíritu Santo o fue los apóstoles que recibieron? Porque Pedro le está diciendo el proceso de cómo ellos lo recibieron. Ahora Pedro le está diciendo, por lo que le está enseñando, cómo ellos recibieron el Espíritu Santo. Porque ahora hay una obra aquí, y es que ellos, ahí está esta gente hablando en lengua nueva, porque es lo que pasa con nosotros. El que no entiende este lenguaje, ¿cómo nos ve a nosotros? Nos ve a nosotros diferente, porque me dijo alguien
A mí me gusta esa doctrina, pero es que esa doctrina es un poco difícil, porque esa doctrina saca a uno de circulación, porque es que esa doctrina se ve como fuera, pero el asunto es que esta doctrina nos trae al presente lo que está en el pasado. Por ejemplo, nosotros no vemos a Jesús tan lejos, porque nosotros lo vemos funcionando en el verbo. Lo vemos funcionando como una facultad que usted inicia en la universidad y vemos a un profesor, vemos una persona enseñando una materia que está en él. Entonces nosotros vemos ahora al verbo funcionando en un hermano, porque ahora le estaba hablando ahí Pedro a este grupo de personas. Pero ¿ustedes creen que era Pedro que le estaba hablando? No, vamos a ver lo que dice los Hechos 5 para que ustedes vean que no era Pedro. Hechos 5. Léale, hermana Rosa. Hechos 5. Sí. Para que ustedes vean que no era Pedro el que hablaba ya ni habla aquí, sino que es el mismo Dios, porque Dios es el Espíritu. Hechos 5. Pero si para que ahorremos tiempo, lo puede leer desde el versículo 3. Que yo se lo voy a leer aquí, maquillado un poco, que estos lentes no me ayudan. Dice así, en el nombre de Jesús. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndote, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, ¿frente a quién estaba Ananías? Frente a Pedro. Entonces, ¿quién estaba en Pedro? Estaba Dios. Hoy, a través de la enseñanza, ¿dónde está Dios? ¿Ustedes creen que Dios está lejos de nosotros? No, hermano. Por eso hay muchos hermanos que se confían y muchas veces piensan que Dios no lo ve. Y por eso es que en esta enseñanza donde estamos debemos de caminar transparente. Debemos de caminar porque aquí no andamos detrás de ningún hermano. Aquí cada quien anda con una conciencia, porque aquí dice la Escritura que todo lo que se haga en oscuro ha de ser manifestado por la luz. Todo aquí el que no camina rectamente tarde o temprano se la ve con Dios, porque a Dios no lo engaña nada. Aquí no se esconde ni se manifiesta nada que Dios no quiera que se manifieste. Por eso Dios, como nos ama en gran manera, trata de enseñarnos esta enseñanza para que nos arrepintamos de lo que tengamos que arrepentarnos. ¿Por qué? Porque no es que todavía no nos falta, pero hemos avanzado y estamos avanzando. La enseñanza que nos ha puesto Dios en la mano es una enseñanza donde nos ha redimido del pecado. ¿Por qué? Porque está tratando y trata la palabra con nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque es en la mente donde el enemigo nos ataca y es de la mente donde Dios está echando fuera al enemigo de la justicia. Porque dice que por la verdad y la justicia vinieron por medio de Jesucristo. Pero no es una expresión, es que la doctrina de Jesucristo es la que trae la verdad y la justicia de Dios. Entonces, un hermano que posee el testimonio de esta doctrina, donde quiera que vaya, tiene que manifestar la justicia, tanto en lo natural como en lo espiritual, porque nada más no es en lo espiritual. Un hombre de Dios vestido con esta doctrina, donde quiera se ve, donde quiera tiene que verse la diferencia. Como ser humano nos falta, sí, nos falta, pero el Señor sigue trabajando con nosotros y seguirá trabajando. Dijo la Escritura ahí que el sol se iba a oscurecer, la luna, y un proceso grandísimo ahí para que entonces ahora el Espíritu de Dios funcionara. Hay una pregunta que hicimos que dice que ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, para mí, hermano, el Espíritu Santo es la doctrina de Jesucristo, la obra de Jesús en la parte espiritual. La doctrina es la que posee. Espíritu Santo
Y le voy a hacer una anécdota que me pasó, hermano, acerca de esa obra. A mí. Yo fui evangelista de un concilio llamado Iglesia de Dios Pentecostal y tenía una campaña en un lugar que yo creo que el hermano Aníbal lo conoció, llamado Mata Bonita, donde era el hermano Lino, más para allá de la Guardia, donde vivía Cená en Italia. Allá en Mata Bonita yo tenía una campaña y el último día, que era domingo, recuerdo que estábamos cantando un coro que dice: yo edifiqué una casa. En ese coro había una tambora, había una guira, una guitarra y habían todos los instrumentos. Y cuando empezamos, yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, y esa casa no se cae porque está sobre la roca, y esa casa no se... Oiga, hermano, y empezar la gente a bailar y a brincar, a bailar y a brincar, a bailar, a brincar. Me entra a mí entonces un escalofrío. Y yo dije, me llamó a la atención, y eso me llevó a mí a tener 3 o 4 meses orando. Porque entonces, ese escalofrío que me entró a mí con ese coro, me entraba cuando yo oí un merengue Tatico Enrique. Yo dije, pero venga acá, esto está raro. Yo había creído en el Señor. Yo dije, Señor, esto no puede proceder así, esto no puede ser así, porque yo no puedo sentir lo mismo que siento con un merengue si estoy sintiendo lo mismo. Eso me llevó a mí a investigar, hermano, y me llevó a clamarle a Dios por 3 meses. Y cuando Dios me dio a entender, Dios me dijo que es una emoción que viene en la gente, que ese no es el Espíritu Santo. Eso lo hizo Dios para darme una enseñanza a mí. El Espíritu Santo es el entender de la doctrina de Jesucristo, que es la que posee el nombre, que es la que posee la visión de la palabra. Cuando usted va entendiendo las palabras, está entendiendo la parte espiritual de Dios, porque es la obra de Dios la que es espiritual. Por eso la ley no puede manifestar esta obra. Por eso el mundo no puede ver el Espíritu de Dios, porque no lo conoce. Pero ustedes lo conocen, le dijo él, porque está con ustedes y estará entre ustedes. Pero ¿qué era lo que estaba con ellos? No era la palabra. ¿Y qué era lo que iba a estar con ellos? El verbo, porque lo que dice la Escritura en el principio era el verbo. El verbo es con Dios y el verbo era Dios. Entonces, son cosas, hermanos, que esto se ve un poco difícil de creer y se ve como que uno está criticando a los pueblos. No, Dios lo sabe que no estamos en eso. Estamos trayendo a manifiesto la verdad de Dios, porque nos está preparando la palabra a nosotros para hacer un trabajo. Y decía hoy en el culto que teníamos la palabra, nosotros tenemos que organizarnos, porque nosotros tenemos un trabajo de predicación, hermano, y esta predicación no es para el mismo. Esta predicación es para tratarla con los creyentes de los pueblos que están en ese lugar, porque Dios les ha permitido creer a la Biblia. En esos lugares hay personas que ayunan, hay personas que oran y hay personas que han sido llamados por Dios y que han creído a la Biblia y que aman a la Biblia, pero están en espera del tiempo de la voluntad de Dios, que sean llamados por la obra de Dios. Entonces vemos ahora que Pedro se para a dar un discurso. ¿Quién tiene que pararse hoy a dar este mismo discurso? Es el que Dios despierta, porque ayer lo hizo Pedro, ayer lo hizo Felipe en la ciudad de Samaria, que dice ahí la palabra en el capítulo 8 de los Hechos, que Samaria entero lo tenía embelesado un tal Simón, el mago. Que no es otra cosa que los pastores de hoy. ¿Cómo lo tienen los pastores hoy en el sistema religioso? Embelesado, creyendo que eso es el gran poder de Dios. Pero ahora tiene que llegar, como llegó en Samaria por Felipe, la declaración del poder del evangelio y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para que ahora reciban el Espíritu Santo. Dice ahí, para aprovechar el tiempo, en el libro de los Hechos, de los capítulos 8, que cuando Juan y Pedro, se está del versículo 14 en adelante, que cuando Juan y Pedro oyeron que en Samaria había sido predicado el evangelio, llegaron allí a aquel lugar. Y cuando llegaron, ya Felipe lo había bautizado en el nombre de Jesús. Que no era que lo llevó a un río, hermano. No fue que lo llevó al río. Es que lo bautizó en la doctrina, porque la doctrina está el agua. En la doctrina está el agua, está el pan y ahí está todo.
Y como dice la palabra, que hay que ser bautizado para que sea lleno del Espíritu Santo. Felipe ya lo había bautizado en la doctrina que llevó. Ahora Pedro y Juan que van, dice que entonces oraron para que recibieran el Espíritu Santo porque ya habían sido bautizados. Pedro cuando va donde Cornelio también hace lo mismo. Le predica la palabra, le lleva el mensaje y se derrama el Espíritu Santo. Y ahora recibe Pedro una enseñanza. Porque dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y que donde quiera que haya un alma que teme a Dios, Dios se agrada de él. Porque Pedro creía que como judíos no podían los gentiles participar de esta obra. Y se derrama en ellos el Espíritu Santo. Que no es otra cosa, hermano, que entendieron la palabra, entendieron el mensaje que Pedro le llevó. Y por eso se derramó la visión de la palabra en ese lugar. Y ahora dice, ¿qué impiden que no sean estos bautizados también como nosotros que han recibido el Espíritu Santo? Y dice que lo mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Saben, hermano, entonces cómo es que se invoca el nombre del Señor? Porque todo aquel que invoque o invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermano, son cosas que nos vienen enseñando a nosotros, como decía, con un propósito, porque usted y yo tenemos que estar preparados, hermano, porque habrán quienes crean esta doctrina y se van a poner del lado de la doctrina. Habrán quienes no la van a creer, que se van a convertir en enemigos de la doctrina. Porque así como lo era Pablo, perseguidor de Jesucristo, así también hay y seguirán persiguiendo, pero no es un cuerpo físico al que van a perseguir. Porque a todo el que lleva esta doctrina y encuentra a una persona que no le entiende ni la cree, lo ve a usted como falso. Y le va a decir a usted que usted es falso. Y si usted no está preparado mentalmente para aguantar todas esas ofensas, para aguantar todo lo que le digan, porque que ya Jesús lo había dicho. Jesús le dijo, ir y van a predicar en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Yo quiero que me termine de leer los últimos versículos, hermano. Versículo 51. Quedamos en el 50. De Lucas 24. Para que ustedes vean, hermano. Lucas 24, del versículo 51 en adelante. Sí, vean. Se apartó de él. Fue llevado arriba de ellos después de orado con Jerusalén con gran voz. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Saben, hermano? Que ahora, hasta que usted no reciba esa parte espiritual de Dios, usted no se puede desingregar, hermano, del lugar de la obra. Usted tiene que mantenerse, porque aquí, en este lugar no era cualquiera, había un número, un grupo, hermano, reunido en espera. Estas personas no tenían un tirijala, estas personas estaban aquí gozosos, porque dice que Jesús, después de haberlo bendecido, subió. Si subió al cielo, ¿dónde ustedes creen que fue que subió? Al espacio, hermano. Si dice la palabra en Isaías que el Señor iba a hacer cielo nuevo y tierra nueva, donde more la justicia de Dios, y dijo ahí en el versículo de San Juan que leímos 1:17, que la justicia y la gracia vinieron por Jesucristo. Entonces, al descender el Espíritu Santo de Dios, ¿desde dónde descendió? Como dijo ahí la pregunta, que cómo lo recibieron y por dónde. Si ellos estaban reunidos, no había un cielo formado de donde se esperaba. Porque si nosotros lo traemos al presente hoy, una pregunta, hermano. ¿A qué nos reunimos nosotros? No nos reunimos nosotros a recibir a Jesucristo. No nos reunimos nosotros a esperar que Jesucristo venga. Ahora, ¿por dónde esperamos nosotros que venga Jesucristo? No es por las escrituras de un hermano que la declara en su visión, porque nosotros no estamos llamados a creer cualquier cuento, no. Nosotros respetamos la idea a cualquiera y respetamos la posición a cualquiera, pero nosotros no creemos cualquier cosa.
Porque para nosotros no está Dios dividido entre personas. Eso lo puede predicar cualquiera. Nosotros no predicamos eso. Cualquiera puede creer que Jesucristo fuera un muchacho y anduvo en lo que fuera. No, nosotros creemos que Jesús entró a Jerusalén en un burro, porque entró en un hermano en ese ministerio terrenal, carnal. Un burro de 2 patas, no de 4. Donde dice la palabra que subió a Jerusalén en un burro, que estaba preparado, lo tenían amarrado. Y él mandó a los apóstoles a que lo libertaran. Vayan, búsquenme lo que yo lo necesito. Señor, pero si el dueño preguntó, dígale que el Señor lo necesita. Ese burro no es otra cosa que un grupo, hermano, porque lo puede representar como un grupo. ¿Qué era la burra que le habló a Balaam? Que le dijo, Señor, pero yo te he servido tanto tiempo, ¿por qué tú me golpeas? En la iglesia, hermano, un grupo de personas, porque ¿qué es la profecía? Pero tiene que venir en alguien, hermano. Pues nosotros no creemos la obra de Dios en un pasado, la creemos en un presente a través de un grupo, un cuerpo de hermanos que la palabra está trabajando, está personalizando, está preparando, donde ahora ha creado la palabra un cielo. Creo que hablaba en estos días con el hermano Aníbal, algo que muy poco, muchas veces los hermanos lo leen, pero no lo meditan, que es el Salmo 50, y se lo cito para que lo mediten, hermano. Dice el Salmo 50 que Jehová cada vez que iba a jugar la tierra reunía a los cielos y a la tierra. Yo le pregunto, cada vez que Jehová reúne los cielos, es el espacio que reúne. Eso dice el Salmo 50, lo pueden leer. No callará, dice la palabra. Nuestro Dios vendrá. No callará, nuestro Dios vendrá. Si Dios viene, ¿por dónde viene? O viene por los cielos. Porque no digo ahí la palabra que Jesús fue alzado al cielo. Pero no es al espacio, hermano. Se le puede dejar que cualquiera crea lo que quiera creer. Pero nosotros no estamos llamados a creer así. Nosotros creemos que la palabra ha venido formando cielo en la palabra en nuestra mente. Por eso la nube que la palabra habla, donde destilan la agua, y las nubes de donde Jesucristo viene son hermanos que tienen la doctrina de Dios. Y por ahí viene tanto Jesús como viene el agua, que también es el mismo Jesús con un nombre de agua. Por eso, hermanos, estamos preparados para ver a Jesús manifestándose de la manera que quiera manifestarse en medio de un pueblo. Porque cuando Jesús quiere darle fuego o un juicio a una obra que viene en un hermano, no se presenta ahora como verbo en la carne. ¿Sabían eso, hermano? Si hay un hermano que hay que darle un juicio y el juicio lo da Jesús como el fuego, ¿cómo viene Jesús entonces? Como fuego, pues no va a venir como carne, porque la carne es una cosa, y por eso es que la obra de Dios, y yo se lo puse de ejemplo a los hermanos en una ocasión en la pizarra aquí, y lo cogí como hacia arriba con la madera. Yo, como soy panadero, lo hice con la harina. Y fue que yo le puse a los hermanos en la mesa harina, levadura, agua, sal, huevo, azúcar y grasa vegetal para hacer un pan. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que se le puede poner un nombre a todos esos ingredientes ahí? Llámemelo a todos esos ingredientes con un nombre. Llámemelo. Nadie puede. Usted no puede llamar harina, sal, azúcar y grasa al mismo tiempo. Están todos ahí. Y ahí está el pan. Pero ahora hay que hacerlo. Ahora hay que mezclar todos esos ingredientes. Al mezclar todos esos ingredientes, se deja de ver el agua, se deja de ver la sal, se deja de ver el azúcar, se deja de ver la grasa, se deja de ver los huevos. Pero ahora, ¿dónde quedan? Todo. Quedan en el nombre que se llama pan. Es ahí donde que invoca el nombre del Señor es salvo, porque en el nombre del Señor está la obra de Dios completa, mis hermanos. Esto no es un cuento, es difícil de creer. ¿Por qué es difícil de creer? Porque la gente tiene un cuento, en una historia, y la obra de Dios es una facultad de donde los hombres de Dios que la tienen el poder para formarla. Porque el apóstol Pablo dijo, si ustedes no creen en el evangelio que yo les he predicado, creen en vano. Pablo no predicó otra cosa, pues ese Pablo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. No es nosotros, hermano, no es que nos gloriamos como querer maltratar a un hermano, no. Le damos la gracia a Dios y que le pedimos a Dios que nos ayude a practicar la humildad, pero no podemos negar la obra, la doctrina que nos ha visitado y que tenemos de parte de Dios y la responsabilidad que tenemos de parte de Dios para seguir trabajando en el plan y el propósito de Dios a favor de todas las almas que han de creer el evangelio y que han de ser salvos a través de este nombre que tiene la doctrina de Dios. Son cosas, hermanos,
que les agradecemos a Dios infinitamente. No hemos hecho nada con ningún trabajo de decir no hemos ganado esto porque hayamos hecho aquello. No, hemos hallado gracia ante Dios y Dios ha tenido de nosotros misericordia. Así, hermano, que el Dios de paz, el Dios de misericordia, creo que quedan como 7, 8 minutos, pero lo voy a dejar hasta aquí. Ese libro, ese capítulo de los Hechos 2, lo leen desde el 1 al 4, o lo leen entero de los Hechos 2, y meditemos, hermano, en todo esto, para que ustedes observen. Le puse ese ejemplo de la harina y todo eso, para que ustedes vean cómo es que se invoca el nombre del Señor. El nombre del Señor: Jesús es el agua, Jesús es el fuego, Jesús es el hacha, Jesús es la vida, Jesús es el camino, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo. Jesús lo es todo, pero tiene que serlo todo en un hermano, porque es que después que usted tiene la obra, usted lleva el profesor, usted lleva la escuela, usted lo lleva todo, porque si usted tiene que empezar de nuevo en una persona, usted lo va a hacer, porque la obra que lleva tiene el poder para volverse desde abajo hacia arriba, porque ya usted tiene el poder para desde el cielo bajar a la tierra y desde la tierra volver a subir al cielo, porque ya la palabra está en usted, o la doctrina está en usted, porque ya usted ha alcanzado. ¿Por qué? Porque un abogado, una persona que inicia y que lleva una facultad en él y va a empezar, supongamos por ejemplo que a Nuri la cojan como profesora de el derecho en la universidad. ¿Podría Nuri empezar por arriba ya? Aunque ella tiene el derecho completo. No puede, tiene que empezar por abajo. Digo por abajo en esa parte, porque hay una parte que se llama abajo, del bachiller hacia abajo. No, sino allá, porque aunque se inicia en la universidad, en el terminando el bachiller, ya se inicia en el 1, pero no como empezó, porque se van transformando los números, como se van transformando las cosas en la obra de Dios. Como dije ahorita, se pierden las cosas, pero no es que se pierden de una manera para usted verla de otra. Así, hermano, que el Dios de paz nos siga bendiciendo. Un abrazo y le amo en el nombre del Señor Jesucristo, y seguimos orando los unos por los otros.